especialista en innovación. Él tiene un máster en pensamiento estratégico prospectiva, con más de 10 años de experiencia en negocios de analítica y data analítica, consultor de estrategia empresarial, como les mencioné, y mercados, pues para mercados en Colombia, Canadá, México, empresas españolas, empresas chilenas, peruanas y ecuatorianas, quien el día de hoy compartirá con nosotros algunas recomendaciones pues para hacer inteligencia de mercados y nos dará a conocer las oportunidades comerciales que hay para los productos del sector plásticos y sus manufacturas de Colombia en Perú. Agradecemos también pues pedir la autorización para grabar esta sesión. Si quieres entonces, Álvaro, puedes ya iniciar con tu charla. Bueno, muy buenos días para todos. Voy ya mismo a compartir un poco nuestra pantalla. En primera instancia, pues buenos días y bienvenidos a todos los empresarios asistentes a este webinar. Si tienen observaciones, si tienen dudas, si no me oyen, interrúmpanme porque yo desafortunadamente no puedo ver sino la presentación. Agradezco también a la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana por brindarnos a nosotros como empresa este espacio y espero que este webinar les deje información importante, pero sobre todo les deje dudas y también como cierto compromiso para identificar un poco más oportunidades y bueno, crecimiento en el mercado peruano, que es lo más importante, fortalecer las relaciones comerciales. Entonces, para entrar en materia, primero quiero contarles un poco, muy brevemente, acerca de lo que nosotros hacemos y quiénes somos. Somos una boutique de consultoría en estrategia y mercados. Entonces, básicamente lo que hacemos es inteligencia de mercados, formulamos estrategias o las coformulamos más bien. Hacemos investigación de mercados, que es una parte que está dentro de la inteligencia de mercados. Hacemos una segmentación muy juiciosa y pues la verdad es que nosotros somos muy buenos en la utilización de inteligencia artificial, tanto algoritmos como redes neuronales, para esa segmentación de mercados y para la investigación de mercados. Somos muy buenos también en el tema de proyectos huérfanos, es decir, aquellos estudios o investigaciones que no cuentan con una información relevante en fuentes secundarias. Siempre pongo el mismo ejemplo y no voy a cambiar hoy. El tamaño de mercado de la renta de impresoras o de computadores o de, bueno, ya no se usa el fax, pero las fotocopiadoras. Esos son mercados que todos sabemos que existen, que los hemos quizás utilizado, pero que nadie sabe en realidad quiénes son los actores más importantes, cuál es el tamaño de mercado, cuál es la evolución, las tendencias, los competidores, etc. Entonces, en ese tipo de proyectos nosotros somos muy buenos y también en el ingreso a nuevos mercados. Parte de nuestra oferta viene, la parte azul de este árbol gigantesco es mercado, conocimiento del cliente y competencia, que creo que no tiene una mayor diferenciación, es decir, lo hacemos junto con otras empresas de investigación de mercados u otras compañías de inteligencia de mercados. Y por el otro lado, ya lo naranja sí, digamos que es un poco el valor agregado de nosotros y lo que hemos venido fortaleciendo y que queremos también presentarles y que nos sirve para identificar mercados y oportunidades. Por un lado está el contexto, por el otro lado está el riesgo país, riesgo político, riesgo comercial, riesgo de marca, que si no se identifican, si no son claramente identificados por los empresarios, pues básicamente es que los están asumiendo todos los riesgos posibles. Y un tema de prospectiva que básicamente es mirar cómo va esa industria, ese negocio para los próximos 10 o 15 años y donde espero pues generar algunas incertidumbres al final de esta exposición. Estos son algunos de nuestros clientes: ProChile, GrowData, Cognos Online, Fresenius, Gecol, Sagilad y Elizaba. La mayoría son multinacionales o multilatinas. Por eso sabemos que si ellos confían en nosotros, pues creemos que hacemos un buen trabajo y bueno, las cifras ahí como el crecimiento y la fidelidad del cliente y lo que opinan nuestros clientes creo que nos apoyan. Pero ya dejando un poco las flores,
vamos a entrar en materia. Primero voy a explicar qué es la inteligencia de mercados. Posteriormente miramos algo de comercio binacional en la industria de plástico y sus manufacturas. Luego entramos a ver tamaño de mercados, tendencias y perspectivas, algunas consideraciones adicionales y finalmente las conclusiones. Pero no demorarme mucho. Sé que todos tenemos una agenda ocupada, entonces voy a ir dentro de lo posible, lo más rápido, sin sacrificar la claridad. Primera instancia, ¿qué es la inteligencia de mercados? Es la recopilación, análisis y utilización de información, toda la información posible, de acuerdo con el tiempo que tengamos, revisamos competencias, revisamos el mercado en general, y con eso, pues soportamos la toma de decisiones, principalmente decisiones estratégicas en una empresa. Las decisiones estratégicas como las percibimos nosotros son las decisiones intertemporales. Planeo hoy para ejecutar mañana y ver los resultados más adelante. Y quizás más adelante no sea mañana o pasado mañana, sino después. Y estratégico también porque son irreversibles. Es decir, yo una vez tomo la decisión, es difícil que yo pueda echar para atrás. Esa decisión cambia el contexto de mi compañía, cambia el ambiente competitivo de mi empresa. Si son decisiones inmediatas, para nosotros son decisiones tácticas, que por supuesto esta información permite de alguna manera tomar decisiones, pero no es el fuerte de nosotros. Entonces, en la gráfica lo vemos consumidor, mercado, consumidor, marca, los competidores y el medio ambiente como el contexto en el que se desempeña un mercado o una compañía. Ahora hablemos algo de estadísticas de comercio binacional en esta industria del plástico y sus manufacturas. Las exportaciones colombianas a Perú han venido cayendo a nivel global y también en plásticos. A nivel global, para 2021 fue $1 billón, o más bien 1.000 millones de dólares, entendido este billón de dólares como lo hablan los norteamericanos, y para 2022 cayó a 688 millones de dólares, mientras que las exportaciones peruanas pasaron de 853 millones de dólares a 1 billón, o más bien a 1.000 millones de dólares. Entonces, nos habla de una tendencia diferente para ambos países en este comercio binacional. Y ya entrando, digamos que en el tema de los plásticos, la gráfica de la izquierda nos muestra cuáles son los principales mercados internacionales para Colombia entre los años 2018 y 2022. Está, por supuesto, en amarillo Ecuador, rojo Estados Unidos, azul Venezuela, que en la gráfica se ve que siempre ha estado ahí como un mercado, digamos, dentro de los más importantes para Colombia, pero rezagado por cosas que no voy a extenderme aquí. Luego viene Perú en un cuarto lugar y México en la barra azul de la derecha. Interesante acá, Venezuela para 2022 fue el tercer mercado más importante, y no porque haya crecido significativamente, sino porque por el contrario las exportaciones hacia Perú y hacia México, o sea, de este producto plástico y sus manufacturas, se han venido cayendo de manera dramática. La tendencia de la barra gris, que es Perú, pues lo que nosotros vemos es que los años 2018, 2019 y 2020 ya venía con una tendencia decreciente. En 2021, probablemente por barreras de comercio internacional, cuando aquí se liberan un poco las restricciones por la pandemia, pues el comercio transfronterizo se fortalece, se dispara para 2021, pero nuevamente en 2022 cae más abajo de lo que ya venía en 2020. Eso, digamos, que nos muestra que hay unos mercados o unos países que nos están ganando la batalla en este mercado específico de Perú, pero también muestra que hay posibilidades de crecimiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la gráfica de la derecha simplemente es un zoom in que nos muestra cómo va el comportamiento de estos mercados internacionales o cómo le fue para el año 2022, donde evidentemente Perú y México son dentro de los 5 mercados, pues ocupan el cuarto y el quinto lugar. Las barreras para este tipo de productos pues son prácticamente las mismas, reglamentos técnicos, temas de etiquetado, requisitos sanitarios para alimentos y requisitos sanitarios al entrar en contacto con productos de consumo humano o con la misma piel. Y los aranceles binacionales están al 0%, pues por los acuerdos como la CAN. Entonces, ¿cuáles son los destinos de los productos plásticos y sus manufacturas exportados por Perú? Porque es importante saber cómo les está yendo en Perú.
lo que nosotros vemos es que efectivamente Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, porque son los que están en rojo, ocupan una parte muy significativa de sus mercados. Es decir, nosotros, Colombia, hacemos parte importante de productos plásticos y sus manufacturas exportados por Perú. Digamos que en un segundo lugar vienen Brasil, México, en un tercer lugar ya está Argentina, Venezuela y algunos países de Centroamérica. Ahora, el destino de los productos exportados por Colombia es un poco diferente. Lo que nosotros vemos es que no tenemos una concentración tan alta, digamos, en algunos países específicos como sucede en el mercado peruano, pero nuestros socios evidentemente empiezan a estar en China, en Estados Unidos, Brasil y Canadá. Esto es importante, nosotros estamos exportando para allá. Ahora, bien, ¿qué viene con el comercio binacional? Esto es las exportaciones colombianas de productos de plástico hacia Perú, es el gráfico de la izquierda arriba, el gráfico de barras azules. Lo que nos muestra es que efectivamente las exportaciones del plástico, como lo vimos anteriormente, para las exportaciones en general, han venido cayendo. Entonces, veníamos con unos 121 millones de dólares para 2018. Se dispara con una tendencia decreciente, se dispara en 2021 a 158 millones de dólares, pero para 2022 cae a tan solo 36 millones de dólares. Es decir, es una caída muy importante, se perdió prácticamente la tercera parte del mercado entre 2020 y 2022. Nosotros vemos ahí que tenemos una participación cada vez menor respecto a otros mercados, lo vamos a ver más adelante, porque las importaciones peruanas de estos productos sí crecen. Ahora bien, las exportaciones peruanas hacia Colombia venían con una tendencia creciente, por tema de la pandemia cae, sin embargo en 2021 se levanta, no llega al nivel al que iba 2019, pero para 2022 muestra nuevamente esa tendencia creciente, es decir, iba creciendo las exportaciones, pandemia caen, pero vuelven y se recuperan. Las exportaciones colombianas son distintas, la tendencia es sustancialmente diferente y los resultados son distintos completamente. Por supuesto, hay que ver temas de comercio interindustrial, hay que ver temas de posicionamiento estratégico, hay que ver los acuerdos binacionales peruanos con grandes proveedores como Estados Unidos y China, pero nuestro análisis lo que muestra es que sí hay posibilidades de recuperar mercado, lo vamos a ver. Las principales partidas arancelarias de las exportaciones colombianas hacia Perú, pues son las demás manufacturas, tapones, tapas, cloricloruro de vinilo, tubos y accesorios de tubería de plástico, botellas y frascos, copolímeros, otros artículos de construcción y otras placas de láminas, hojas, tiras de plástico, accesorios de tubos y accesorios de tubería, vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina. Están dentro de las 10 principales partidas. Lo que es interesante aquí es que ninguna de estas partidas arancelarias llega a los 5 millones de dólares, a pesar de que son las más importantes. Viendo ligeramente cómo va el tema al revés, es decir, qué traemos de Perú, digamos que lo importante aquí son las demás placas, láminas y hojas de polímeros de polipropileno. La gráfica lo que sí nos muestra es que primero, ese mercado sí alcanza las exportaciones en Colombia 18 millones de dólares, supera, y también nos muestra que está altamente concentrado, es decir, dentro de los 10 principales productos, esta de las demás placas de polímeros de polipropileno sin refuerzo, pues ocupan una tajada importante. Y eso también nos habla de la concentración que se está teniendo en el mercado, a diferencia de lo que tenemos en Colombia. Está un poco más diversificado, pero desafortunadamente no estamos compitiendo de la manera adecuada con terceros países, con terceros proveedores. Y eso lo vemos acá en la concentración de las exportaciones. Las exportaciones colombianas, los 10 principales partidas arancelarias concentran el 63% del total de las exportaciones de este grupo de plásticos, mientras que en Perú esas 10 partidas que nosotros compramos o importamos pues representan el 79%, casi el 80% de las importaciones. Eso es importante.
¿Qué nos habla? Que tenemos un portafolio nosotros hacia Perú más diversificado, pero más débil. Hay que fortalecerlo, hay que terminar de diversificarlo para no poner todos los huevos en una sola canasta y aprovechar las ventajas que ya tenemos de esa diversificación. Es que conocemos más productos y es probable que tengamos un portafolio más amplio. Lo que hay que hacer es entrar a fortalecer. El tamaño de los mercados, el tamaño general del mercado. Pues lo que está importando Perú es lo que nos muestra esta gráfica en productos de plástico y sus manufacturas, tanto de todo el mundo como de Colombia. Lo vemos en los años 2018 a 2022. Pues para 2022 Perú importó 3.240 millones y nosotros solamente proveímos 36.143.000 dólares. Esto nos habla de que somos el 1.1%, el 1.11% para 2022. Ahí las barras quizás no sean lo suficientemente claras, pero se ve la tendencia decreciente. Si revisamos el promedio de estos 5 años, pues el promedio fue el 4, nosotros representamos el 4.42% del total de las importaciones de plástico y sus manufacturas en el mercado peruano. Pero ese promedio, digamos que está muy influenciado por el crecimiento exagerado que tuvo para el año 2021 y que no se pudo sostener. Ahora bien, esa es otra de nuestras hipótesis. Si nosotros logramos en un periodo llegar a 158 millones de dólares, consideramos que aún se puede recuperar esa porción de mercado, quizás no los 158 millones, pero sí llegar a una cifra cercana a los 96 millones de dólares en el mediano plazo. No, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí en el plazo, con un trabajo importante. ¿De qué otros países importan? Bueno, Perú importa los productos de plástico, como lo habíamos visto aquí. Ya digamos que una tabla un poco más clara es China, Estados Unidos, Corea, Brasil, México, Colombia, Taipei, Arabia Saudita, Chile y Alemania. ¿Cierto? Entonces, este es como el promedio de dónde importamos, de dónde importan en Perú los productos. Y aquí, digamos que nosotros vemos que hay que hacer una claridad importante y es el comercio intraindustrial, del que se ha hablado mucho, por supuesto. Las compañías grandes que tienen sedes, las multilatinas, las multinacionales que tienen fábricas en Brasil, en Estados Unidos, en México, en China y pues llegan al mercado peruano y o al mercado colombiano. Igual las fábricas que están en Colombia y exportan a Perú son un actor importante que quizás para los exportadores que no tienen sede o que no son multilatinas, pues va a ser un poco más difícil ver que estas cifras pues se tomen tan a la ligera. Sin embargo, nosotros hemos hecho un trabajo aquí de revisar ese comercio intraindustrial. Entonces, ¿qué revisamos? Revisamos estas compañías que pueden pertenecer a un mismo grupo, que comparten un mismo nombre y revisamos durante los últimos 5 años cuál es ese comercio intraindustrial. Lo confirmamos, 37% del mercado total. Tenemos un margen de error, por supuesto. Entonces lo que hacemos es revisar e identificar algunas posibles omisiones, que lo estamos situando alrededor del 10%. Y adicionalmente también revisamos esos exportadores colombianos que han vendido durante cierto tiempo o esos exportadores de otros países que han vendido durante 4 o 5 años cifras más o menos estables en el tiempo y es lo que nosotros estimamos como relaciones de larga data donde tratar de irrumpir en ese mercado puede ser un poco más complicado, pero y tal vez lo incluimos como, como un mercado intraindustrial, cosa que no se puede, digamos, en teoría tocar porque la relación es de larga data, porque se evidencian unas cifras importantes de comercio, entonces decimos, ok, eso quizás no podemos incluirlo como un objetivo de mercado. Entonces, esa gran suma nos da que alrededor del 60% de las relaciones comerciales de Perú a la hora de importar plásticos y sus manufacturas, el 60% están en lo que nosotros denominamos intraindustrial. Es decir, lo que confirmamos las relaciones de larga data y las omisiones
da un 60%, queda un 40% de mercado. Y nosotros adicionalmente hubiéramos querido profundizar en los 385 partidas arancelarias que tenemos aquí recopiladas de 6 dígitos, pero el tiempo no nos alcanza. Lo que hicimos fue identificar un mercado aleatorio, un producto aleatorio, y escogimos el 39-2020, que son placas, hojas, películas, bandas y láminas de policarbonatos. Entramos a revisar de dónde provienen estas importaciones de este producto, importaciones, digamos, desde el punto de vista peruano. Identificamos quiénes son esas relaciones de larga data, esas relaciones intraindustriales corroboradas, y empezamos a mirar qué capacidad tendría Colombia como grupo de irrumpir en ese mercado. Pues lo que nos arrojan las cifras es que tenemos una oportunidad de mercado de 16% adicional. Pues por supuesto Colombia está ahí en el listado, en la tabla. Estamos en un 9º lugar. Tenemos alrededor del 9%, más o menos. Y lo que nosotros identificamos es que hay una oportunidad de mercado de un 16% adicional. Ahora, este producto no está dentro de los 10 más importantes. Este es un producto que actualmente Perú importa cerca de 4 millones de dólares, no más. Es decir, nosotros estamos exportando alrededor de 360.000, alrededor de 36.000 dólares, perdón. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, si hay la posibilidad de atacar en este producto específico, que Colombia evidentemente lo está exportando ya a Perú, y obtener alrededor de unos 640.000 dólares adicionales. Entonces, no, la cifra no sea significativa, pero tengamos en cuenta que estamos exportando solamente 36 millones de dólares para 2022. Entonces, este producto específico nos habla muy bien de una oportunidad de mercado donde hay una plata interesante, donde hay unos competidores a los que evidentemente Colombia sí les podría hacer frente en términos de calidad. Ahora, habrán otros temas, por supuesto, como negociación, políticas de precios, logística, seguros, calidad del producto, que hacen que primero Colombia esté perdiendo esa participación, que esa tendencia vaya hacia abajo, que tenemos que aclarar. Esa es la tarea a la que yo hoy los quiero invitar. Hay que aclarar realmente. ¿Y quién va a aclarar eso? El comprador. Es el único que puede decir por qué está dejando de comprar el producto colombiano si finalmente, pues, digamos, China está al otro lado del mundo, los precios y quizás la calidad sea muy buena, pero tenemos otros mercados como el ecuatoriano, el mexicano, el chileno, al que podríamos competir. Hay que revisar realmente qué está pasando, si es un tema de calidad, si es un tema de precio, si es la suma de diversos factores, pero nosotros estamos en un comercio transfronterizo perdiendo participación, con tecnologías seguramente muy similares en algunos de esos mercados. Entonces, este es solamente un ejemplo que consideramos importante. Álvaro, Dime. hay una pregunta en el chat donde nos indica Camila que cómo determinan ese 16% adicional que estabas mencionando, ¿cómo lo determinas? Claro, es una excelente pregunta. Lo primero que nosotros hacemos es identificar cuál es el tamaño de mercado global para este producto específico. Empezamos a identificar proveedores, clientes, y empezamos a filtrar de alguna manera cuáles son esos negocios intraindustriales de los que hablamos ahorita. Esa es una oportunidad de mercado que no existe. ¿Por qué? Porque son negocios de los que nosotros no vamos a poder irrumpir fácilmente, o definitivamente no vamos a poder irrumpir. A partir de ahí, lo que hacemos es identificar cuáles son esos mercados que nosotros estimamos que sí podemos competir en términos de tecnología, en términos de logística, y en los que podemos compararnos, en teoría, la calidad de nuestros productos con esos otros, digamos, países o proveedores. Y de ahí sale una cifra
una cifra alrededor, digamos, del 25, el 28%, y lo que nosotros hacemos es luego identificar qué se ha escrito, qué estadísticas hay sobre calidad, percepción, negociación, y con eso finalmente hacemos, digamos, una especie de desarrollo de algunos algoritmos muy básicos, tampoco es ciencia para enviar un cohete a Marte, y llegamos a esa cifra del 16% adicional del mercado. Nosotros estimamos que ese 16% podría ser recuperado, no porque en realidad no se ha perdido todo ese 16%, pero nosotros creemos que ese 16% en un lapso de 5 años, con un trabajo comercial muy juicioso, no sé si por parte de una empresa o varias, podría ser arañado fuertemente. Entonces así es como llegamos. Lo grande, filtramos, quitamos lo interindustrial, luego revisamos con quiénes sí podemos competir, y a eso es que podemos competir, miramos cómo van sus tendencias y fijamos unos algoritmos que nos filtran ese número y podemos tener un adicional de 16%. No sé si respondí la pregunta bien, quedó claro más o menos. Pensaría que sí, no sé, Camila, si tengas algún comentario. Sí, Camila, háblame por favor. Sí, perfecto, muchas gracias. Vale. Ahora queremos rápidamente hablar de tendencias y perspectiva, haciendo claridad en que lo que vemos hoy es lo que se ha forjado 2, 5, 8 años atrás. Para tener en cuenta, cuando hablamos de tendencias, revisamos diferentes tipos de contextos. En primer lugar está la tendencia de mercado. Dentro de las tendencias de mercado claramente está China y los otros competidores, cómo le está yendo a China, cómo le está yendo a India, cómo le está yendo a Emiratos Árabes Unidos, cómo le va a Estados Unidos, a Alemania, grandes actores. Por el otro lado, revisamos preferencias y hábitos, hacia dónde se está moviendo la demanda, qué está pidiendo el consumidor final. Porque aun cuando nosotros estemos en un negocio B2B, o yo sea un fabricante y le venda a un distribuidor en Perú, pues tenemos que saber qué está pensando el consumidor de allá, porque al final ese es el que va a comprar nuestros productos de manera indirecta. Entonces tenemos que conocerlo muy, muy bien o lo mejor posible. Saber de qué manera nosotros podemos apoyar a nuestro cliente en Perú, a nuestro intermediario, para que él también crezca, es decir, fortalecer la cadena de valor desde nuestra perspectiva. Luego tenemos el tema de las tendencias. Aquí lo más importante no es lo único, es el marco regulatorio, el marco normativo, para dónde se va, si hay más restricciones, menos restricciones y restricciones en cuanto a tecnología, calidad, requerimientos técnicos, etcétera. Y las tendencias sociales. Por un lado están los nichos de mercado, qué tipo de producto vendo yo y a quién es el consumidor final de ese producto. ¿Son los estratos o los niveles socioeconómicos más altos o son los más bajos? Porque eso digamos que tiene una afectación, como vamos a ver más adelante, en términos de las megatendencias. Y por el otro lado, el tema de los medios y los modos de comunicación. Por eso para nosotros, desde Forero Consultores, es tan importante segmentar bien, porque tenemos que saber quiénes están comprando nuestros productos, quién es ese consumidor final o quiénes son, pueden ser diferentes grupos y cómo le voy a hablar a cada uno. Por supuesto, lo que nosotros hacemos en esos ejercicios es decirle a las empresas quiénes son sus consumidores, quién es ese buyer persona, conocerlo lo mejor posible para que la compañía pueda desarrollar ya todas sus estrategias de marketing y comunicacionales. Tenemos unas consideraciones adicionales que vamos a hablar aquí un poco sobre temas de riesgos. El primer riesgo es el riesgo político y luego viene el riesgo país, que pueden estar atados o no, depende, digamos, del análisis que sea. Entonces, en nuestro caso, pues tenemos algunos personajes y en el caso de Perú, pues están otros personajes, por eso unos están a la izquierda, otros a la derecha. Y esto genera unos riesgos. Tenemos unos riesgos en la institucionalidad. Nuestros países, digamos, que son estables institucionalmente, a pesar de quienes estén pues arriba. Tenemos una estabilidad jurídica, digamos, relativamente importante. Tenemos un cumplimiento de acuerdos. Tenemos unas reformas tributarias que ya empiezan, digamos, a ser cambiantes. Tenemos un tema de pago de deuda externa que es fundamental para ambos países, el cumplimiento de esa deuda externa. Tenemos temas de violencia
y tenemos temas de corrupción innegablemente en ambos países. Y eso nos afecta como empresarios, como exportadores, directa o indirectamente. Es que afortunadamente los personajes que están arriba tienden a no ejercer tanta influencia o de manera inmediata en el comercio binacional gracias a la institucionalidad de los países, buena, regular o mala, como sea, sigue funcionando. Y por lo menos eso da cierta estabilidad. Tenemos riesgos, por ejemplo, está la inflación, el desabastecimiento de alimentos, está por el lado de nosotros el tema de las vías, que si llueve no volvemos a ver a Villavicencio. Entonces, esos temas son importantes porque esos temas nos limitan a nosotros. Si mi empresa está en Bogotá y quiero exportar vía terrestre y algo pasa en las carreteras o en la frontera, pues definitivamente o se queda mi producto o tengo que buscar otro medio para llegar. Eso, digamos que es lo que nosotros evaluamos con el riesgo país. Y por supuesto está el tema de las luchas sociales. De donde provengan, las luchas sociales afectan a todos los negocios. Lo vivimos en Colombia a finales, digo, a mediados del periodo del señor Duque y pues en una parte de Perú todavía se evidencia eso y afecta la estabilidad jurídica y la estabilidad económica de las regiones. Si nosotros tenemos un producto o un cliente que está en medio de esa situación, pues evidentemente su capacidad de cumplir los acuerdos con nosotros se va a ver seriamente amenazada y por lo tanto nuestra estabilidad financiera también. Eso es lo que tenemos que revisar cuando hablamos de riesgo país, ¿cierto? Es revisar todas esas posibles cosas y de alguna manera ver qué asumimos, qué definitivamente no podemos asumir o no queremos asumir y cómo vamos a evadir esos riesgos. Pero si no se hace una evaluación juiciosa de los riesgos, lo que quiere decir es que se están asumiendo todos los riesgos posibles. Entonces, la invitación es a que no crean que todos los riesgos están controlados, a que se conocen todos los riesgos, porque el mundo es cambiante y surgen nuevos riesgos, nuevas situaciones que pueden ser potencialmente beneficiosas, pero también pueden traer sus riesgos. Para hablarles un poco de estos riesgos, tenemos evidentemente riesgo político, cambios en políticas gubernamentales, inestabilidad política, riesgos económicos, fluctuaciones monetarias, que aquí digamos que tenemos una moneda como 4.200 pesos, ayer la vi en 4.100, el peso colombiano, cómo nos afectan esas fluctuaciones monetarias y quiénes realmente impactan, qué decisiones impactan en esas fluctuaciones monetarias. Evidentemente no son decisiones tomadas en Colombia, como las decisiones de tasa de cambio de Estados Unidos principalmente afectan nuestra relación monetaria o nuestra tasa de representativa de mercado, la TRM, y eso cómo afecta nuestras exportaciones. ¿Y qué podemos hacer para evitar, evadir o simplemente deshacernos de ese tipo de riesgos? Está el tema de la política monetaria, está el tema de los riesgos regulatorios, barreras comerciales, todo el tema aduanal y logístico, deterioro de productos, cambios en políticas, riesgos de seguridad, delincuencia y corrupción, que en ambos países es importante y con unas tendencias de alguna manera crecientes, y riesgos operativos. Yo quiero mostrarles acá, para el 21 de febrero de 2020, Perú, Chile y Colombia eran las naciones de la región con el mejor riesgo país, con el menor riesgo país en un año. El mayor riesgo país era Argentina y el menor era Perú. Entonces, Perú sí es un buen mercado para 2020. Esto es del mes pasado. Riesgo país cerró con 1.90, es el segundo país más bajo, ya no está siendo el más bajo, sino el segundo más bajo. Y por el otro lado, lo que nosotros desde Forero Consultores vemos es que el riesgo más importante es la desinformación. Entonces aquí en febrero de 2023, el tiempo dice que el riesgo país de Colombia seguía al alza y que esto iba de mal en peor. Y sin embargo, esto salió el 19 de junio, donde dice que el riesgo país de Colombia cae fuertemente tras haberse disparado en 2022. Por supuesto, lo que disparó el riesgo país fue el cambio de gobierno. Se dispara en 2022, pero desde 2023 está cayendo. Entonces, vemos aquí que el riesgo país de Colombia cae. No estamos dentro de los 4 o 5 primeros países de la región más riesgosos. Estamos dentro de los 5 o 6 países con un menor riesgo país y Perú es un mercado con un riesgo país muy bajo. Entonces, esos riesgos también hay que tenerlos siempre en cuenta
porque eso nos va a afectar a nosotros, a las aseguradoras y en últimas a todo el negocio. Y tenemos ahora un riesgo y es el riesgo del mercado o el riesgo de nuestro mercado, por eso se dice riesgo de los plásticos. ¿Qué vemos acá? Digamos, ¿qué previsiones hay? Que no las dice Forero Consultores, sino, digamos, está la República, Gestión Perú, El Tiempo, Valorada Analítica, y hemos utilizado otras fuentes para identificar qué va a pasar en el mercado, qué riesgos hay. Primero, el precio de los envases de plástico se incrementará por incremento del precio del petróleo. Entonces, se supone que el precio del petróleo en el largo plazo va a seguir subiendo y eso va a afectar el precio del plástico. Para el caso peruano hay un mercado negro importante en el tema de la frontera con Bolivia y con Ecuador, y aún así, pese a que hay un mercado negro importante en esas dos fronteras peruanas, pues las importaciones de plásticos y sus productos y sus manufacturas siguen creciendo y las nuestras siguen bajando, a pesar de que hay un mercado negro que debería afectar a todos los proveedores por igual, pero lo que nosotros vemos es que con todo y estas dificultades los demás crecen y nosotros vamos de para abajo. El retail reduce el uso de envases de plástico en sus locales porque hay un cambio en la demanda, entonces por eso el siguiente riesgo es que haya cambios en la demanda. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo acá de los plásticos, contaminación del aire, de ríos, mares, residuos. El plástico es el factor que más permite el calentamiento de los océanos. Tenemos también, por el otro lado, porque no todo es negativo, el tema de ofertas innovadoras y sostenibles, y eso también es un riesgo. Están creando en México gasolina según la empresa, un octanaje de 100 a partir de plástico, y principalmente PET, pero no es el único plástico que consumen en su proceso productivo. Y así vienen otras ofertas innovadoras, como por ejemplo botellas de papel, botellas de material vegetal, y cómo ese riesgo va a afectar mi negocio si yo soy un fabricante de cualquier tipo de plásticos y no veo que esas ofertas innovadoras están llegando, y cuando lleguen al mercado peruano por un proveedor asiático, europeo o norteamericano, nos va a quitar una porción importante porque la demanda está pidiendo, a pesar de que no está probablemente dispuesta a pagar más por productos sostenibles, sí está pidiendo que hayan sustitutos sostenibles a los plásticos que nosotros hemos durante los últimos 60 años o 50 años generado. Entonces, ese tipo de riesgos también los tenemos que tener en cuenta. Y ya digamos que aquí es un análisis prospectivo de la industria. Primero está el tema de las megatendencias. Tenemos un tema de contaminación. Esas son megatendencias, son tendencias que son globales, ¿no? Porque últimamente he escuchado que megatendencias es todo. Las tendencias tienen que ser globales, sostenibles en el tiempo y de muy difícil cambio en la tendencia. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Contaminación. Contaminación del aire, de los suelos, de los mares. Tenemos calentamiento global, calentamiento y acidificación de los océanos. Y también tenemos por el otro lado tecnologías y transformación digital. ¿Cómo la transformación digital, la industria 4.0, afecta a mi negocio y cómo lo va a afectar? Y esto es un trabajo muy juicioso que estamos vinculando, en el que básicamente revisamos los estudios y las patentes que se están llevando a cabo en el mundo en plásticos, para ver a futuro, 10, 15 y 20 años, qué va a pasar con esta industria. Eso es un análisis perspectivo de la industria. No es el único, por supuesto, es una herramienta que utilizamos en la que tratamos de identificar posibles patrones de cambio de largo plazo, 10, 15 y 20 años, para establecer para dónde va el mercado y o qué diferentes escenarios puedo plantear a futuro y a partir de ahí armar. Ese análisis prospectivo de la industria nos dice, por ejemplo, que hay unos cambios en la demanda o que hubo unos cambios en la demanda donde se pasa de, digamos, una alta contaminación donde la gente realmente no veía el problema grave de los plásticos, no solo los plásticos de un solo uso, sino cualquier tipo de plásticos, a ya empezar a vincular y a exigir que haya inteligencia artificial aplicada al desarrollo sostenible de materiales plásticos. Entonces, la inteligencia artificial no solamente me sirve a mí para generación de información y chatear con el PDF, todas esas cosas,
sino que también está generando nuevas estructuras y nuevos materiales, y el plástico no está por fuera de esas aplicaciones o de esos estudios. Por el cambio en la oferta, entonces pasamos, por ejemplo, de una extrusora de esas antiguas, donde había que terminar de hacer el trabajo manual ahí en las esquinas y en los bordes, a una impresión 3D donde se ahorra casi el 90% o el 99% de los desperdicios que antes se generaban en el proceso productivo. ¿Y eso cómo me afecta a mí? Ese es un análisis prospectivo de la industria. ¿Qué hacemos ahora, por ejemplo, en este muro verde, que tal vez no tenga mucho sentido para ustedes, pero son muros acústicos que se hacen a partir de los plásticos que se recogen de la basura, cualquier tipo de plástico? Entonces, estamos generando nuevos productos a partir de unos desechos altamente contaminantes. ¿Cómo eso afecta a mi industria? ¿Qué puedo sacar yo de esto? ¿Cómo puedo vincularme a una economía circular, a una sostenibilidad, no solamente por el negocio, sino también por nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Cómo se mueve este negocio? Y con base en me voy a devolver un poco aquí, con base en este análisis que hicimos, quiero mostrarles lo que nosotros estimamos que va a pasar antes de 10 años, y son las bacterias. Estas bacterias van a crear plásticos biodegradables y material flexible, biodegradable, que va a irrumpir en el mercado de los plásticos. Los plásticos no se van a ir, las manufacturas de plástico no se van a ir, porque los productos son supremamente útiles. No podemos tener una pantalla de computador de madera o un teclado de metal, pero esto va a cambiar la materia prima. Y en eso está enfocado el mundo. Es uno de los escenarios que nosotros hemos identificado y el que más me llamó la atención, por eso lo traigo aquí a colación. Espero que eso les haya generado, pues digamos, hay muchas dudas, y pues vean que realmente este negocio, no solamente tenemos una aquí y una ahora donde hemos perdido participación de mercado y donde estamos viendo que otros países entran y donde Perú realmente está creciendo, donde Ecuador va a la cabeza como proveedor en algunos productos, sino que también veamos qué va a pasar en 5, 10, 15 años desde la perspectiva de la demanda y con estos nuevos materiales que muy seguramente se van a generar para superar la contaminación ambiental. Eso es lo que, digamos, es importante abordar en un tema de inteligencia de mercados. No es solamente la hora, una decisión táctica de poner a una persona que haga más esfuerzo comercial o que cambiemos la estrategia de comunicación, que por supuesto es importante, porque nosotros lo hacemos, no queremos decir que no se hace. Invitamos, digamos, a los asistentes a que piensen no solamente en el tema táctico ahora, que fue una decisión de hace 1, 2, 5, 10 años, como les decía antes, sino que vean a futuro para dónde se va a mover ese negocio, qué alianzas deberían hacer ustedes para no perder participación de mercado, sino por el contrario, incrementar en innovación, incrementar en tamaño de mercado, incrementar en participación, incrementar en crecimiento de la compañía. Entonces, los invitamos a que revisen esos temas, riesgos, estrategias y el futuro de sus negocios en 10 o 15 años. Eso es, básicamente, aquí están nuestros datos, por si quieren escribirnos, si tienen dudas, observaciones, comentarios, si quieren tener algún dato adicional, o si definitivamente lo que quieren es entrar de cabeza al mercado global desde una perspectiva distinta, estamos ahí para nosotros para colaborarles. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, observaciones. Señor Trujillo, ¿puede hablar? Es que no alcanzó a ver su... Déjame, ya lo leo, estimado Álvaro. El comentario dice: en caso de las bacterias, siendo países donde la investigación es corta, estamos prácticamente fuera. Yo no diría eso. Yo creo que tenemos varias opciones para apropiar esas tecnologías. El licenciamiento, la compra de patentes,
o por lo menos los derechos de explotación. Sin embargo, también la otra opción es apoyar la innovación desde nuestros países. Es decir, aquí la innovación la hacen desafortunadamente los estados, y nuestros estados son muy débiles, no tienen el presupuesto suficiente, ¿cierto? Entonces podríamos hacer o propiciar colaboraciones entre instituciones que sí hagan investigación y desarrollo y donde nosotros podamos tener un papel que nos permita aprovechar las ventajas de esos desarrollos. Es una de las maneras de hacerlo para no quedarnos fuera. Pues hay varias, pero esa es una. Espero haber sido claro, señor Trujillo. Y Camila me pregunta, ya veo el chat, ¿en qué países se están desarrollando esas soluciones innovadoras? ¿Tenemos ejemplos de algunas empresas? ¿Tenemos ejemplos de empresas? No. Las soluciones innovadoras se están desarrollando, como siempre la innovación, principalmente en Europa. Europa es el primer país donde se hace este tipo de soluciones innovadoras. De todas maneras, quiero decirles que una de las bacterias con las que se está trabajando el tema de plásticos es boliviana, por si quieren ir a Bolivia a buscar bacterias. Y las empresas no, aquí no tengo, pero por supuesto nosotros desarrollamos el trabajo para identificar cuáles son las empresas que están trabajando en eso. Pero principalmente los países que van a la cabeza con este tema de la innovación son países europeos. Alemania, Francia, Holanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, son los países más fuertes. Ya después viene Corea, Estados Unidos, China, por supuesto, que investigan sobre todo. Tienen la cantidad de gente para investigar sobre todo lo que quieran, pero no tienen un papel relevante en este momento. Los bioplásticos, al igual que los nuevos plásticos que les mencionaba en la última diapositiva, pues no están jugando en este momento un papel preponderante por un tema de costos. Sin embargo, van a jugar un papel muy importante, seguramente antes de 5 años, en temas de plásticos de primer uso, especialmente por ahí. Ese es como el lugar donde nosotros vemos que los bioplásticos en este momento, a corto y mediano plazo, tienen un papel preponderante. Pero, pues, como les digo, estas nuevas tecnologías van a cambiar todos los plásticos, porque no es solamente el plástico de un solo uso o la bolsa plástica la que genera contaminación. Camilo Yepes. Muchas gracias. Click Green Pack. Gracias, muy amable. No, lo voy a buscar para incluirlo en el mapa. Bueno, no sé si alguien más tiene más dudas. O si me escuchan. Sí, te escuchamos, Álvaro. Bueno, no sé si me más preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Camilo, muy amable. Vale, eso es todo. Entonces, si tienen dudas, lo que sea, por favor, se comuniquen con la Cámara, por medio de la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana. Ha sido un placer poderles explicar cómo funciona este mundo desde nuestra perspectiva. Por supuesto, cada uno tiene una visión distinta. Y espero tenerlos más adelante en alguna otra ocasión. Ha sido un placer. Bueno, Álvaro, a ti muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Realmente estuvo muy interesante. A todos los empresarios, muchas gracias también por su tiempo. Estamos pues atentos a cualquier información adicional, contacto directo con Álvaro. Estamos ahí para apoyarlos. Espero que tengan un excelente día y muchísimas gracias.